Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Así que a esta hora venimos con esta meditación en lo que es la parábola de los talentos. Parábola de los talentos, capítulo 25 de Mateo, del versículo 14 en adelante. Vamos a leer esta palabra tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la Gloria Celestial. Dice de la siguiente manera, dice la palabra de Dios: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te damos en este momento. Gracias por esta oportunidad de vida que nos das. Gracias porque venimos delante de tu presencia y podemos pedirte perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestros pecados, y que nos ayude, Señor, a poder recapacitar en nuestro diario vivir. Asimismo, Señor, te suplico que seas tú el que nos instruyas a través de tu palabra, con la ayuda del poder del Espíritu Santo, para poder entender tu mensaje, Señor, y de esa manera también podernos edificar cada día más y más en lo espiritual. Igualmente, Señor, te clamo por el pueblo de Israel, para que seas tú guardando esa nación, Señor, de todo ataque del enemigo, y que seas tú el que los proteja, los guarde, los libre, Señor, de todos esos proyectiles que de una u otra forma, Señor, han estado enviando en contra de este pueblo, pero que tú guardas y proteges, Señor, a cada uno de los que habitan, tanto en las fronteras como también dentro, Señor, de las ciudades, y que seas tú el que por favor siempre estés con tu pueblo. Igualmente por nuestro país, El Salvador, te clamo, por nuestras autoridades civiles y militares, al igual, Señor, que por cada uno de nuestros familiares, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros padres, por nuestros cónyuges, Señor, por la salud de cada uno de ellos te clamo, como también, Señor, por nuestros hermanos en carne, por nuestros hermanos en Cristo, aquellos que están en problemas, de situaciones difíciles y de enfermedad, que pongas tu mano poderosa de sanidad, al igual, Señor, que por nuestros tíos, primos, sobrinos, suegros y cuñados, Señor, donde quiera que se encuentren, guárdalos, protéjalos, bendígalos y ayúdeles también a poder salir adelante, Señor, en cualquier situación o condición en la que ahora estén pasando. Igualmente, Señor, por nuestros compatriotas, familiares y hermanos en Cristo, quienes también se encuentran en el extranjero, en cualquier país del mundo, guárdalos, mi Señor, protégelos y ayúdeles también a salir adelante en su diario vivir, al igual por aquellos padres que ahora tienen sus ministerios en esos países, que los guardes, que los protejas, les des alimento espiritual y que cada día, Señor, pues vayan aprendiendo más de tu palabra y que los dirijas tú a través del poder del Espíritu Santo, para que también puedan, Señor, guiar a ese pueblo que tú has permitido que ahora tengan en su presencia, Señor, para poderlo instruir. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, venimos pues a esta hora con lo que es esta parábola de los talentos. Y como podemos ver, cada una de las parábolas nos dejan una enseñanza. Y también siempre comienza, ¿verdad?, con aquello de que el Señor dijo, comparándolo con el reino de los cielos. Entonces, estas parábolas, como dije, nos dejan una enseñanza, y esto también es refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Por eso, cuando Él hace una comparación de todo esto, cuando le da esa enseñanza a sus discípulos, le da esa enseñanza también a
otros para ¿qué? Para cuestionarlo. En fin, hay maneras, o sea, dentro de todo, y aún hoy en día hay personas que muchas veces tienden a escuchar alguna meditación o van a las iglesias, pues no van con la intención de poder aprender algo de lo que el predicador diga o quiera enseñar, sino que siempre van por crítica. Entonces, en este sentido, ahora vemos que el Señor hace una comparación entre el reino de los cielos y posiblemente podemos compararlo también con el reino terrenal, o sea, donde vivimos, en la tierra donde ahora vivimos. Por eso, en la otra versión dice: en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió cierta vez, cuando un hombre decidió irse de viaje. Llamó a sus empleados y les encargó su dinero. El hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer. Por eso, a uno de ellos le entregó 5,000 monedas, a otros 2,000 y a otros 1,000. Luego se fue de viaje. El empleado que había recibido 5,000 monedas hizo negocios con ellas y logró ganar otras 5,000. El que recibió 2 monedas ganó otras 2,000. Pero el que recibió 1,000 monedas fue y las escondió en la tierra. Bueno, podemos aprender algo. En primer lugar, bueno, aquí hablar de talentos, bueno, para unos dicen esto es plata. Y los talentos tenían un valor en aquel momento que algunos piensan de que posiblemente recibieron cada uno de ellos entre hoy en día, ¿verdad? Haciendo una comparación, los estudiosos que hacen la comparación del valor que tenían en ese momento con lo que ahora tienen, pues podían haber recibido una muy buena o grande cantidad de dinero, a tal grado que algunos la consideran, bueno, la verdad que cada quien tiene su manera de pensar, o de acuerdo a la investigación que se haga, así también se puede calcular una cantidad de dinero, que algunos la calculan entre 500,000 a $1,000,000 hoy en día. Otros la calculan entre unos 150, 250 a unos 200,000 o 300,000 dólares o 500,000 dólares también. Bueno, el asunto de que cuánto equivaldría ese dinero ahora, pues no podría ser tan relevante como la enseñanza que el Señor nos quiere dar. Sin embargo, podríamos hacernos conjeturas para decir, ¿verdad?, cuánto dinero sería eso, o también en algunos casos pues se cree de que cada uno de aquellos que reciben este dinero, posiblemente el salario de un día podría, por eso dicen algunos que este dinero les pudo haber alcanzado como para comer o para vivir unos 3 años, 4 años o 5 años, en fin. Como digo, estas son conjeturas que muchas veces nosotros hacemos, pero yo sé que en alguna medida algunos de nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué es un talento? ¿Cuánto es su capacidad o cuánto es su equivalente? Pero como dije, muchas veces esto no es tan relevante como la enseñanza que el Señor nos da. Si bien es cierto, aquí estamos hablando de dinero, estamos hablando de una riqueza material, pero recordemos que también nuestro Señor Jesucristo dice de que nosotros no somos ricos materialmente, pero sí tenemos la riqueza espiritual que el mundo no tiene. ¿Por qué? Por no creer en el Señor. Entonces, en este sentido, ahora vamos a tratar pues de hablar que dice que a cada uno le dio estos talentos de acuerdo que a su capacidad. Este amo, este hombre, sale del lugar donde se encuentra, del lugar donde vive y dice, se va lejos,
aunque la parábola de las minas, también un día de esto la vamos a estudiar, inclusive habla de una manera diferente. O sea, hay una diferencia. Algunos creen que la de las minas con los talentos es la misma. Sin embargo, en las minas podemos encontrar, bueno, me voy a adelantar porque dice que estaba cerca para Jerusalén, y ahí pues tenía él una audiencia completamente grande, mientras que aquí se cree que solamente eran los discípulos los que estaban con él. Entonces, por eso dice, a cada uno, pues a uno le da, ¿qué? Dice, le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. En este sentido, los que recibieron los 5 y los 2, bueno, ellos tenían, bueno, como recuérdese que el amo muchas veces escoge personas que también sean laboriosas o que tengan alguna iniciativa propia. Por eso él escoge a estas personas, a estas 3 personas aquí, a estos 3 empleados, y le da a cada uno de acuerdo a su capacidad. El que recibió 5 tenía la capacidad comercial para lograr hacer otros 5. El que recibió 2, igual, pues era otra persona, vamos a decir así, ¿verdad?, en buen salvadoreño, aventadas al negocio. Eran personas que en realidad siempre tuvieron en su mente y en su corazón quizás el deseo de tener una oportunidad para hacer alguna riqueza. Y sin embargo vemos que el que solo recibió 1, pues hizo todo lo contrario. Este hombre no fue diligente, este hombre no obedeció, digamos, la orden quizás del dueño, y les dijo, pues tienen que trabajar con él. O sea, aquí tienen la oportunidad para sus vidas, aquí tienen la oportunidad para su familia de poder hacer algo para sacarlos adelante, inclusive porque me imagino yo que alguna ganancia también ellos iban a obtener. Sin embargo, como digo, el que recibió 1, prácticamente no hizo absolutamente nada, y por el miedo, por el temor, como lo dice posteriormente, entonces él decidió que enterrar ese talento, ¿verdad? Que algunos pues lo tipifican conforme a lo que es ahora la capacidad que cada uno de nosotros tenemos cuando venimos a los pies de Cristo, porque lo podemos aplicar también a lo espiritual. Lo podemos aplicar en este sentido. Cada uno de nosotros hemos venido a los pies de Cristo y nos ha dado la oportunidad también de que le sirvamos. Por A o B motivos nosotros tenemos que servirle. Si lo hacemos digamos, porque nos manden o porque nos digan usted tiene que servir, o lo hacemos también con todo nuestro corazón, voluntariamente, no a la fuerza, sino voluntariamente, en agradecimiento lo que el Señor hace en nuestras vidas, o ha hecho, o por la oportunidad de la vida eterna que nos ha dado. Porque recordemos, esta enseñanza también está dirigida para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque este personaje, el que dice que se fue, este hombre que se fue, pues es una representación de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que los mismos judíos lo vieron subir en una nube allá en el monte de los olivos, y que los ángeles les dicen, así como lo vieron subir, así también lo verán venir en aquel día cuando venga por segunda vez. Entonces, como dije, todo esto nos lleva a una enseñanza. Ahora, del 19 en adelante encontramos de que el Señor, el dueño del dinero, el que había encomendado a sus siervos, porque recordemos que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado llevar el Evangelio por todo el mundo. Ese es el mandato que nos da siempre en Mateo, en el capítulo 28, en donde nos está dando, les dio a sus discípulos que vayan y que prediquen el Evangelio y que los hagan discípulos, que los bauticen y que les enseñen
la palabra o el mensaje que Él les había enseñado a ellos. Entonces, podríamos aplicarlo y decir de que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, también a nosotros nos ha comisionado para que trabajemos, no por nuestro reino, sino que trabajemos por el reino de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ahora pues que se encuentra ya a la diestra de nuestro Padre Celestial, que intercede por nosotros para que todo nos salga bien aquí en la tierra, entonces pues Él está esperando que cada uno de nosotros, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su manera de ser, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a la voluntad nuestra, ¿verdad? Lo que tengamos que hacer, no por la fuerza, sino por voluntad propia, también nos está viendo cuál es el trabajo que cada uno de nosotros estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo con el Evangelio que Él entregó en nuestras manos? Claro, cada uno de nosotros, o cada uno de los miembros de los que ahora nos llamamos hijos de Dios, tenemos alguna capacidad para poder hablar del mensaje del Señor. Otros tenemos habilidades para otras siempre en el servicio para otras situaciones en las cuales podemos servir. Entonces, aplicándolo de esa manera, pues los talentos, o sea, lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, nosotros cómo lo vamos a administrar, porque recuérdese que muchas veces nosotros venimos a ser administradores, como lo dice la palabra, somos administradores, cada uno de sus servidores somos administradores de los bienes del Señor, y en este caso estamos hablando del bien de la palabra, del bien del Evangelio, que hace el efecto que esta palabra tiene en la vida del hombre, y cómo nosotros podemos estar expandiendo el Evangelio por todo el mundo para que muchas más personas puedan venir a los pies de Cristo. Entonces, por eso en el 19 comienza diciendo, aquí está el relato de lo que cada uno de ellos hizo, y dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí podemos ver. Mire la recompensa que reciben cada uno de ellos. Y esta recompensa la recibieron ¿hasta cuándo? Hasta cuando Él regresa. Entonces, quiere decir, aplicándolo a nuestra vida espiritual, que cada uno de nosotros también vamos a recibir la recompensa cuando nos presentemos delante de nuestro Señor Jesucristo, cuando lleguemos a lo que se conoce como el Bimá o el Tribunal de Cristo, en donde todos y cada uno vamos a comparecer, y ahí pues veremos si actuamos correctamente o si aún nos hace falta para llegar a la medida o la estatura de lo que el Señor estaba pidiendo. O sea, al entregarnos el Evangelio, en este caso cuando entrega los talentos, que muchos pues lo podemos, o sea, algunos lo podemos aplicar a los dones que el Señor nos ha dado. ¿Qué hemos hecho con Él? ¿Qué hemos hecho con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos? ¿Y cómo le vamos a rendir cuentas cuando Él venga, cuando nos pregunta, cuando nos presentemos? Vamos a ver, ¿y tú qué hiciste con la palabra, con el Evangelio que yo dejé en tus manos? Que a través de los apóstoles, pues la palabra ha llegado también a nuestras manos para que nosotros aprendamos de ella. O sea, que cada uno, recuérdese, que el Evangelio lo podemos ver bajo la vista o bajo punto de cada uno de los que hemos venido a los pies de Cristo, porque algunos nos conformamos con saber que tenemos la salvación, otros pues sin embargo
quizás nos preocupamos por el mensaje de salvación para que pueda llegar a más personas y que más personas cada día se vayan rindiendo a los pies de Cristo. Porque recuerde que el propósito del mensaje de la palabra de Dios es la salvación, encontrar personas tal vez equivocadas, tal vez no en lo correcto, o por el engaño del enemigo que muchas veces nos hace creer que el evangelio es una cosa diferente a lo que está escrito. Entonces, de acuerdo a esa situación, de acuerdo a esa circunstancia, cada uno de nosotros vamos a entender la palabra de acuerdo pues a nuestra diligencia, o sea, a la capacidad que tiene cada uno para poder estudiarla, poder buscar la manera de cómo interpretarla y saber qué es lo que nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo en toda su palabra. Entonces, por esa razón es que digo, cada uno de estos hombres tuvieron la capacidad para hacerlos. Si los vemos bajo el punto de vista, eran buenos administradores y lograron obtener que el doble de la ganancia o el doble de la riqueza que el Señor les había dado. Recuérdese que el evangelio también es una riqueza para nosotros. El evangelio es rico en lo espiritual y cada uno de nosotros vamos a hacer con él como mejor pues lo entendamos o como querramos hacer las cosas de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su palabra. Por eso en la versión actual dice: mucho tiempo después el hombre que se había ido de viaje regresó y quiso arreglar cuentas con sus empleados. Llegó el que había recibido 5,000 monedas, se las entregó junto con otras 5,000 y le dijo: Señor, usted me dio 5,000 monedas, aquí tiene otras 5,000, o sea, le dio 10,000. El hombre le dijo: excelente eres, excelente le dijo. El hombre le dijo: excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti, ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrar. Después llegó el empleado que había recibido 2,000 monedas y le dijo: Señor, usted me dio 2,000 monedas y aquí tiene otras 2,000 que yo gané. El hombre le contestó: excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti, ya que cuidaste bien lo poco que te di, ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Entonces, ¿cuándo va a haber una fiesta? ¿Cuándo va a haber una algarabía? ¿Cuándo el hombre en realidad se va a alegrar junto con nuestro Señor Jesucristo? Esto será pues allá en su segunda venida y cuando entremos al periodo milenial. Ahora, si bien es cierto, no estamos, el mensaje no está dirigido para el milenio, sin embargo lo podemos aplicar porque es cuando todo ojo lo verá, es cuando el Señor comience y eso es lo que él, a lo que Él regresará. Recuerde que primeramente el Señor ha venido como un siervo sufriente, vino para darnos oportunidad de salvación, para darnos oportunidad de vida eterna y cada uno de nosotros pues vamos adquiriendo el conocimiento de acuerdo a cómo nos esmeremos o a la diligencia que cada uno de nosotros tengamos para poder aprender de la palabra, ¿verdad? Entonces, pues ahora cada uno y en ese momento cuando el Señor venga, cuando el Señor nos llame a su presencia, cuando nos presentemos delante de Él en ese bimá, como repito, en el juicio, ¿verdad? Es un juicio no de condenación, sino que es un tribunal para saber qué es lo que cada uno de nosotros hemos hecho con la palabra. ¿Qué hicimos? ¿Qué tan diligentes fuimos para llevar el mensaje de salvación a todos aquellos, comenzando por nuestra familia? ¿Verdad? ¿Cómo hicimos o qué estrategias quizás utilizamos? Así como en el negocio. Recuérdese que en el negocio siempre hay algunas direcciones, siempre hay algunas estrategias para tratar, o sea, para buscar en qué invertir lo que nosotros tengamos para poder sacar una ganancia o para poder aumentar la riqueza. Sin embargo, como digo, esta riqueza nosotros no la vemos bajo el sentido material, sino bajo el sentido espiritual.
Porque cada vez que tú y yo, mi querido hermano, compartimos el Evangelio, llevamos el mensaje de salvación, hablamos con un familiar, hablamos con un amigo, hablamos con un vecino y le hablamos de Cristo, que Él es el único Salvador del mundo y que por medio de Él nosotros podemos llegar al cielo. Mire, estamos tratando la manera de aumentar más personas en el reino de Dios, en el reino de nuestro Señor Jesucristo, en el cual, pues, cuando venga, Él reinará por ese tiempo de 1000 años en la tierra. Pero mientras tanto, para hacer todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Por eso la pregunta, ¿qué hacemos nosotros con el talento, con el regalo, con el don, con la gracia que el Señor nos ha dado? ¿Lo estamos utilizando para bien o lo estamos utilizando para mal? Ahora bien, en el 24 dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Mire, le dice, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Entonces, y le dice, por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Mire la respuesta de nuestro Señor Jesucristo en este sentido para todos aquellos que cuando nos presentemos con Él y le digamos, vamos a ver, porque, ¿sabe? Cada uno de nosotros podemos sembrar, como dice en Efesios, o entender la palabra y sembrar esa palabra en donde, o sea, la podemos, si lo vemos bajo ese punto de vista, como el agricultor que siembra, levanta la cosecha, o sea, cultiva la tierra y de acuerdo a su diligencia, así también él, y por supuesto, ¿verdad? De acuerdo también al clima, así también él recibirá que una buena cosecha. Entonces, aquí podíamos verlo bajo ese punto de vista, de que cómo estamos sembrando el Evangelio. Lo estamos sembrando conforme a la enseñanza bíblica que el Señor nos ha dado, o si lo estamos sembrando conforme a la palabra o al pensamiento o a la filosofía humana. Porque suceden esas cosas, que muchos estamos creyendo más en lo que el hombre dice, en lo que el predicador dice, en lo que el líder dijo, y no estamos viendo lo que el Señor nos enseña a través de su palabra, porque esa es una situación que nosotros también debemos de tomar en cuenta. Hay muchos mensajes en el mundo entero, bueno, por los medios se pueden escuchar muchos mensajes con una buena disertación, una buena retórica, bueno, hay al escoger. Y cada uno de nosotros, pues el Señor nos ha dado la capacidad, si es que en verdad estamos metidos con Él, o estamos en Él, o vivimos bajo su dirección. Y nosotros sabemos, por eso la importancia de estudiar la palabra, ¿verdad? Tenemos que estudiar la palabra. Si bien es cierto, hay comentarios, hay muchas maneras en las cuales nosotros hoy podemos escudriñar o querer aprender de una porción bíblica, y nos vamos a investigar. Ahora en la internet se puede hacer, ¿verdad? Investigar cuál es el pensamiento que muchas personas o muchos maestros bíblicos, si lo vemos bajo ese punto de vista, cuál es el concepto que cada uno de ellos tienen con respecto a una porción. Y nos podemos dar cuenta que unos están apegados a la palabra y otros están apegados a su propia manera, a su propia conveniencia, a su propio sentir, y nos podemos dar cuenta de que algunos han olvidado lo que la palabra enseña y la retoman, la utilizan, digamos como una introducción, pero de la Biblia es lo que menos se habla. Entonces, por eso digo, cada uno de nosotros tenemos la capacidad para poder saber si nos están diciendo algo apegado a la palabra o si nos están diciendo algo apegado a su entendimiento o a filosofía humana. Entonces, allí es donde nosotros tenemos. Por eso el Señor claramente lo dijo,
que tenemos que escudriñar la Biblia para que la Biblia o la palabra de Dios es la que nos pueda librar de ¿qué? Del engaño, nos pueda librar de las acechanzas del enemigo, nos pueda librar de todos aquellos movimientos que hoy en día están por todo el mundo hablando de una manera diferente de lo que es la Biblia. Y muchas veces por eso uno también se puede meter hasta en controversia con otras personas porque dicen, no, pero es que mi pastor, mi líder, el predicador me ha enseñado a mí de esta y esta manera. Ahora, yo siempre digo, examinemos la palabra y nos daremos cuenta, porque inclusive cuando Pablo anduvo de misionero levantando o llevando las buenas nuevas de salvación por el mundo de ese momento, inclusive llegó a una ciudad llamada Berea, en donde le dicen, ¿verdad? En donde dice que todos los que estaban ahí examinaban la escritura para ver si era cierto lo que Pablo estaba predicando o se trataba de otra doctrina. Entonces, mire, por eso le digo, cada uno de nosotros tenemos que saber qué es lo que oímos, qué es lo que nos enseñan o cómo se está interpretando el Evangelio. Por eso, cuando dice, pues, en la Belén Capital, dice en el 24 también, por último llegó el empleado que había recibido 1000 monedas y dijo, Señor, yo sabía que usted es un hombre muy exigente, que pide hasta lo imposible. Por eso me dio miedo y escondí el dinero bajo tierra. Aquí le devuelvo exactamente sus 1000 monedas. Miren, claro, este hombre no tenía capacidad, inclusive podríamos decir así, ¿verdad? No tenía capacidad para negocio. No tenía capacidad o no confiaba en él mismo, no confiaba en este caso, cuando no confiamos en nuestro Señor Jesucristo y no nos metemos a algo porque decimos, si yo me meto ahí voy a perder, voy a fracasar y voy a perder el dinero. Esto es lo que estaba pasando, que él había recibido este dinero, pero dijo, ¿y si fracaso? O sea, él pensó en eso. Sin embargo, vemos la respuesta del Señor que le dio. El hombre le respondió, o sea, el dueño, eres un empleado malo y perezoso. Mire, allá dice que era malo y negligente. En la Valera le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Entonces aquí le dice, eres un empleado malo y perezoso. Si sabías que soy muy exigente, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Así al volver, yo recibiría el dinero que te di más los intereses. O sea, que el Señor prácticamente nos está diciendo, mire, si nosotros no tenemos capacidad para, digamos, pongámoslo así, no tenemos capacidad para el negocio, creemos que no nacimos para eso y que aún hoy en día pues decimos nosotros, es que, bueno, por tanta situación que ahora, ¿verdad?, está pasando, pues, de acuerdo a los negocios, de acuerdo a cómo están las leyes hoy en este momento, pues nadie se arriesga o nadie se atreve a decir, voy a poner una mesa, voy a sacar una mesa enfrente de mi casa y voy a vender algo. Porque dice, no, si ahora yo me pongo a hacer eso y voy a trabajar para otra persona, porque luego viene la otra persona y me pide cuenta y me dice cuánto vende, cuánto vendió, y mire, usted va a pagar esto. Ese es el miedo que hay ahora para poder invertir. Sin embargo, aquí el Señor dice que este hombre era un empleado perezoso. Y como le dice el Señor, si sabías que yo soy muy exigente, ¿por qué no pusiste el dinero al banco? En otras palabras, está diciendo, si tú no eres capaz no eres un buen administrador, entonces busca a alguien que te lo administre. Y eso le está diciendo, porque el banco viene a ser un administrador en donde el dinero podía ganar interés. Entonces, ahora, si lo aplicamos al Evangelio, si lo aplicamos a la evangelización, si lo aplicamos a cómo vivir nuestra vida espiritual, mire, nosotros no lo sabemos todo. Sin embargo, tenemos que buscar ayuda muchas veces. ¿Para qué? Para poder cumplir la orden del mensaje que el Señor nos ha enviado. Mire, en las iglesias muchas veces se dice así, mire, traiga invitado.
Y si usted no se atreve a hablarles del Evangelio, no se preocupe. Nosotros aquí le vamos a hablar, nosotros aquí lo vamos a evangelizar, nosotros aquí vamos a buscar la manera de cómo pues el Señor pueda obrar en la mente y en el corazón de esta persona para que pueda creer en nuestro Señor Jesucristo, lo abra y lo reciba Él como su único Salvador personal. Entonces, si no somos capaces de salir a predicar o a evangelizar, mire, apoyémonos con aquellos que lo hacen. Apoyemos con aquellos que de una u otra manera pues han aprendido a llevar el mensaje de la salvación por todo el mundo, cumpliendo lo que es la gran comisión que nuestro Señor Jesucristo le dio a los apóstoles y que también nos da a nosotros, porque cuando venimos a los pies de Cristo, todos somos responsables de hablar del mensaje de la salvación. No solamente el líder, no solamente el predicador o el dueño del ministerio, ¿verdad? No, es que cuando nos congregamos en una iglesia, cuando nos congregamos o somos parte de una congregación, pues todos estamos en la obligación de hablar del mensaje de la palabra. No solamente el líder, no solamente los que se ponen uniforme, ¿verdad? O que están dentro de un ministerio. No, es que somos todos. ¿Por qué? Porque todos formamos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdese que el cuerpo, que la iglesia está conformada por todos los miembros que nos congregamos y que hemos recibido a Cristo como nuestro único Salvador personal. Por lo tanto, todos tenemos la responsabilidad de hablar del Evangelio. Entonces, por eso decía, si no tenemos la capacidad de evangelizar, entonces invitémoslo. Mire, decía alguien, mire, invierta en ellos, hombre. Invítelos a un cafecito con pan, invítelos a comerse una pupusa, invítelos pues a un almuerzo, a una cena o a algo, de acuerdo a su capacidad. Invierta, porque el que invierte en el Señor, la palabra claramente lo dice, no lo estamos invirtiendo en vano, sino que para Él, y Él no se queda con nada. Entonces, por eso digo, este hombre le dice al Señor, ¿por qué no lo llevaste? Si no eras capaz de administrar, te diste cuenta que no podías hacerlo, aunque el Señor ya lo sabía, porque el Señor lo conoce todo. Él sabe quién, si lo vemos bajo ese punto de vista, Él sabe quién tiene más capacidad que otro. Entonces, en este caso le dijo, ¿verdad?, que si lo hubiera depositado al banco, hubiera recibido de los intereses. O sea, si hubiera buscado ayuda, quien administrara el dinero, pues, mira, yo siempre hubiera recibido una ganancia. Pero tú prácticamente fuiste negligente, fuiste perezoso, no quisiste ni siquiera intentarlo. Porque eso es lo que pasa, que algunos, mire, hay algunas veces cuando uno comienza en el ministerio de la predicación, uno a veces siente cierto temor y dice, ay, ¿qué van a decir los hermanos? Me voy a equivocar, quizás no lo voy a hacer bien. O a veces creemos pues que las cosas van a ser de la noche a la mañana. No, es que todo lleva un proceso. Recuerdo a mis inicios, pues muchas veces me temblaba la voz, me temblaban las piernas, me temblaba la mano, me temblaba todo mi cuerpo y hasta más tartamudo de lo que soy. Muchas veces pasa. Cuando uno no está seguro de hacer lo que tiene que hacer, entonces cuando suceden esas cosas. Sin embargo, recuérdense que el Señor a todos nos ha dado un don, a todos nos ha dado un talento, a todos nos ha dado una capacidad, y cada uno de nosotros lo va a desarrollar de acuerdo a su inteligencia, de acuerdo a su necesidad o de acuerdo también a lo agradecido que está con el Señor, porque eso también es importante, que no tenemos que servir al Señor por obligación, sino por agradecimiento, ¿verdad? Yo siempre lo he dicho, que por agradecimiento yo comencé a servir en el Señor. Por agradecimiento a Él dije yo, voy a tratar la manera de aprender de la palabra, porque eso fue mi interés desde un principio, aprender de la palabra, hablar de la palabra, bueno, y predicar de la palabra. Eso era lo que yo entendía o lo que yo quería, o sea, enseñar lo que la Biblia nos enseña. Entonces, ahora vemos lo que dice en el 28 en adelante. Dice, mire lo que hace el Señor. Le dice a los demás, al siervo
negligente, al siervo perezoso, al siervo que no hizo como el Señor le dijo, dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Mire, y dice en el 30, al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bueno, aquí hay algo muy importante que aprender. Si bien es cierto, la negligencia, bueno, la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros en aquel día, cuando nos presentemos en ese tribunal de Cristo, en el Bimá, cada uno recibirá su recompensa. Y habla de coronas. Entonces, ahora la pregunta, cuando vemos que el Señor dice, quítenle, dice, entonces el hombre dijo a sus ayudantes, quítenle a este las 1000 monedas y déjenlas al que tiene 10,000. Porque al que tiene mucho, se le dará más y le sobrará, pero al que no tiene nada, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Entonces, si lo hablamos como lo estaba diciendo al respecto de la recompensa que nosotros recibiríamos al hacer las cosas correctas como el Señor nos ha dado en su palabra, entonces nos preguntamos, ¿qué va a pasar si yo no trabajo o no predico correctamente la palabra? Si no la enseño adecuadamente, si no lo hago conforme a la dirección del Espíritu Santo, sino que lo hago conforme a mi voluntad, a mi propio pensamiento, a mi propio ser o a lo que yo creo conveniente que debo de enseñar de la palabra. Entonces, ¿qué va a pasar en aquel día? Porque según la palabra nos dice, ¿verdad?, que si bien es cierto en Efesios habla cuándo va a ser probado. Por eso decía, alguien va a sembrar en oro, lo va a poner de base como oro, otro lo pone sobre plata, otro lo pone sobre bronce, otro lo pone sobre leña y otro sobre o madera o hojarasca. Entonces, ¿cuál es el fundamento que nosotros estamos utilizando para predicar la palabra? Y al final dice, ¿verdad?, que el que sembró en hojarasca, porque cada una de las obras o cada uno de lo que nosotros hayamos hecho va a ser probado en aquel día. Lo va a probar nuestro Señor Jesucristo, no lo va a probar otra persona. No va a ser otra persona la que va a decir, sí, ustedes me han hecho buen trabajo, porque para el hombre muchas veces podemos hacer un buen trabajo, aunque para otros no, pero quien decide cómo hemos hecho nuestra labor evangelística o cómo hemos servido al Señor es Cristo. Él es el único que está midiendo cada una de nuestras obras, lo que estamos haciendo en el Evangelio, ¿verdad? Porque aquí no hablamos de obras para salvación, no, hablamos de las obras que se hacen en el Evangelio para servir al Señor. Entonces, en este sentido, vemos que le dice, quítenle las 1000 monedas y déjenlas al que tiene las 10,000. O sea, y lo que él da la explicación, ¿verdad? Dice, porque al que tiene mucho se le dará más y al que le sobrará, pero al que no tiene nada, hasta lo poco que tiene se le dará. O sea, lo que también dice la palabra, al que recibe más, se le demandará más. O sea, que si yo me he sometido a ciertos estudios de la palabra, si me he sometido para poder aprender de la Biblia y hablar de la Biblia, entonces tengo mucha más responsabilidad para poder dar lo mejor de la palabra, o sea, lo mejor de mí también. O sea, mi mejor esfuerzo, mi mejor posibilidad de ayudar a otros para que crezcan en la verdad y no en la mentira. Porque hoy en día eso es lo que pasa. Muchos están siguiendo una doctrina equivocada, una doctrina de filosofía. Muchos no estamos siguiendo la verdadera filosofía, no es porque la Biblia no es filosofía. No estamos siguiendo el mensaje correcto de la palabra que nuestro Padre Celestial nos ha enviado por medio de nuestro Señor Jesucristo para que aprendamos de ella. Y que por eso Él incluso dice, ¿verdad?, les mandaré al Espíritu Santo, el Paracleto, estará con ustedes para que también les enseñe y los guíe a toda verdad. Entonces,
Si nosotros no le damos oportunidad a la palabra, si nosotros no le damos oportunidad al Espíritu Santo para que nos instruya y que aprendamos directamente de Él, entonces, si no estamos ni siquiera leyendo la palabra, ¿cómo vamos a aprender? Porque ese es el detalle. ¿Cómo puede alguien aprender si solamente lee la Biblia el día de su culto? ¿Cómo alguien puede aprender si solamente lo leemos el día domingo, el día que vamos a la iglesia? Y después de eso, agarramos la Biblia, la tiramos al que tiene carro, la tira en el asiento de atrás o en el parabrisas o atrás, ahí guarden la Biblia, le dice a los hijos, ¿verdad? Y esa Biblia no se vuelve a abrir hasta el día de culto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprender si no estamos interesados ni siquiera en leerla? ¿Cómo nosotros vamos a aprender si no estamos interesados ni siquiera en investigar la palabra? Porque vaya, si bien es cierto, la palabra de Dios en el caso de la Valera, pues recordemos que ha sido escrita en castellano. Y a nosotros muchas veces nos cuesta entender algunas palabras que nos quedamos en el aire y preguntamos, ¿y aquí qué quiere decir? O sea, nos preguntamos a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Y aquí qué quiso decir el Señor con esta palabra? O cómo el Señor inspiró al profeta, al apóstol, para que escribiera algo que yo no entiendo. Pero, ¿por qué esas cosas suceden? Pero, cuando el Señor nos permite tener quizás una herramienta adecuada, vamos a poder entender esa palabra. Por eso, cuando leemos las dos versiones entre la Valera y la lenguaje actual, entonces encontramos un lenguaje diferente y nos podemos entender pues todo lo que nosotros a veces no nos queda claro en la Valera. Porque dice el 29, porque el que tiene mucho se le dará más y le sobrará, pero al que no tiene nada de nada, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y dice el 30, a este empleado inútil, échenlo afuera a la oscuridad, allí tendrá tanto miedo que llorará y le rechinarán de terror los dientes. Mire la dificultad, el problema, cuando no hacemos las cosas correctamente. Y lo puedo poner de esta manera, no está diciendo de eso la palabra, sin embargo yo quiero hacer esta aplicación. Si yo hoy en día digo que estoy seguro de mi salvación y que yo si muero voy a ir a su presencia, ¿qué va a pasar en el día que me presente con el Señor y me diga que soy un siervo inútil? Que me diga que soy un siervo malo, que diga que soy un siervo negligente, perezoso y que no hice las cosas adecuadamente como Él quería que lo hiciera. ¿Qué pasará? ¿Será que cuando dice aquí, lo que dice también en la Valera, al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes? ¿Sabe? Cuando dice, sáquenlo de mi presencia, sáquenlo de la luz y pónganlo en la tiniebla, recordemos que las tinieblas es representación de pecado y el pecado es representación de perdición, o sea, de condenación. No estoy diciendo, porque si bien es cierto, la palabra ya dice, ¿verdad?, en Efesios, que cada una de las obras del hombre van a ser probadas con fuego. Y el que no esté fundamentado en la roca inconmovible, que es Cristo, dice, su obra se perderá. Pero también dice que si bien es cierto aquel, el cual ha perdido su obra, dice que será salvo como por fuego, entonces podríamos decir que no vamos a perder la salvación cuando el Señor nos eche fuera. Sin embargo, podríamos decir que no vamos a tener la recompensa que nosotros creímos haber tenido. Quizás no vamos a formar parte, ¿verdad? Así como cuando las personas van a un estadio. En un estadio hay diferentes lugares donde el público se sienta. Hay platea, hay sombra y hay sol, ¿verdad? Unos dicen, vamos a ir al estadio donde está toda la plebe, ¿verdad? Donde está la uñada, dicen, donde están los de pocos recursos que solo tienen 5 pesos para pagar. Porque eso vale en algunas ocasiones, ¿verdad? Los lugares que tienen menos comodidad valen menos, pero los lugares que tienen más calidad valen más. Entonces,
Vamos a decir que también cuando sea el bimá de Cristo, muchas personas van a estar delante de Él, otras van a estar en medio, y posiblemente otros van a estar al final, y otros van a estar incluso quizás en las entradas de las puertas del lugar donde el Señor, claro, en el cielo pues es diferente, pero para poder entender o poner el ejemplo. Entonces, ¿a dónde vamos a estar nosotros el día que Cristo nos llame a su presencia? ¿A dónde vamos a estar sentados nosotros en el día que el Señor decida en este juicio que Él va a hacer, en este bimá? Entonces, en donde va a examinar cada uno de nuestras obras, lo que hicimos con el Evangelio. ¿Dónde vamos a estar? ¿Vamos a estar cerca o vamos a ser de los últimos? Recuérdese que aunque la palabra dice que los primeros serán los últimos, o los postreros, y los postreros serán los primeros. Sin embargo, aquí está determinando el Señor cuál será la posición que cada uno de aquellos que hoy decimos ser hijos de Dios, Él decide qué posición vamos a tener. Porque recuérdese que en la Biblia aprendemos que llegó la mamá de dos discípulos y le dijo: Señor, que uno se siente a tu derecha y el otro se siente a la izquierda. Y Jesús le dice: no soy yo el quien da el lugar, no soy yo el que da la posición, sino mi Padre. ¿Por qué? Porque nuestro Padre Celestial es el que está examinando todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces Él decide: no, como es buen siervo, como se ha esmerado por poder hablar algo al respecto de la palabra y hablarlo correctamente, entonces el trabajo de es muy diferente al trabajo que otros están haciendo. Podría ser, ¿verdad? No estoy diciendo de que yo hago un buen trabajo, no, yo estoy nada más poniendo el ejemplo. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros nos examinemos y analicemos qué estamos haciendo con el Evangelio que nuestro Señor Jesucristo ha depositado en nuestras manos. ¿Qué estamos haciendo incluso con nuestras familias? Si les estamos o no les estamos dando el Evangelio de la verdad, o si nosotros, en vez de hablar de la palabra, mejor nos metemos en controversias con ellos y les decimos que ellos son aquí, que son allá. Claro, cuando actuamos de esa manera, pues las personas no quieren saber nada de nosotros. Es por eso que es bien importante, como digo, que nosotros aprendamos la verdad del Evangelio, que nosotros aprendamos lo que la palabra nos enseñe, y así poder aprender y no dejarnos minar por las falsas enseñanzas. Y si acaso pues nosotros vamos a hablar algo al respecto, tiene que ser de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a mi pensamiento, no de acuerdo a mi propia idea, no de acuerdo a lo que yo crea que es lo correcto. Porque aún dentro de la religiosidad que hoy se practica en el mundo entero, pues cada uno tiene su verdad, ¿verdad? Cada uno tiene su verdad y dice: no, es que aquí este versículo lo podemos aplicar aquí o lo podemos enseñar allá. Pero la única verdad es nuestro Señor Jesucristo, porque solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay perdón de pecado, solamente en Él, que vino a morir a la cruz del Calvario, es el que nos compra, nos lava, nos purifica y nos ayuda con el poder del Espíritu Santo a crecer espiritualmente. Así que, mis queridos hermanos, deseo que esta meditación nos pueda ayudar a comprender un poco más la palabra, y también qué bueno por aquellos que siempre están dispuestos a leer la porción bíblica que muchas veces hemos tomado para hacer esta meditación. Así que deseo pues que mi Señor Jesucristo me los guarde, me los bendiga, y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te damos por este momento, gracias por esta hora, gracias por este nuevo día y oportunidad que nos da, Señor, para venir delante de tu presencia, para rogarte perdón y misericordia. Así también, Señor, te ruego que seas tú, por favor, el que obres en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras necesidades, y que cada día, Señor, de nuestra vida nos afirmes más en tu palabra, y que nuestro ser, nuestro espíritu, pues estemos dispuestos a guardar esta palabra como tú quieres que lo hagamos. Porque tú deseas, Señor, que cada uno retengamos la palabra, que cada uno incluso seamos hacedores de la palabra, que cada uno de nosotros nos dejemos guiar por el poder del Espíritu Santo, y así conocer esa verdad
que nos hace libres, Señor, para poder creer solamente en ti y estar contigo por toda una eternidad. Papito lindo, gracias por todo lo bueno y maravilloso. Así que en tus manos deposito a cada uno de mis hermanos en carne, a cada uno de mis hermanos en Cristo, a cada uno de nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, que los guardes, que los protejas, que los bendigas y les ayudes a salir adelante en esa situación que ahora se encuentren. Papito lindo, asimismo te ruego que toques mentes y corazones de aquellos que aún no te han reconocido como Salvador personal y en esta hora puedan abrir su mente y su corazón y confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de aquellos que hemos depositado nuestras vidas y nuestra seguridad en Él. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones y no se olviden que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Pasen un buen día y muchas bendiciones.